Ahora, esto se puede hacer de varias formas. Hay circuitos dedicados como el 555, el 4047, que genera forma de onda de este tipo, pero se puede hacer también con amplificadores operacionales. La última vez, un grupo lo alcanzó a ver, me parece. Quiere hacer con un amplificador operacional, ¿no es cierto? Se le coloca una malla RC. Bueno, este de acá tenía un nombre, ¿se acuerdan cómo se llamaba, no? Se llamaba oscilador de relajación. Esto está hecho con un amplificador operacional, sabiendo que la salida de esto siempre tiene dos estados. ¿Por qué razón? Porque este es un comparador. Y los comparadores siempre tienen dos estados. O estoy arriba o estoy abajo. ¿Estamos? Esa es la definición del comparador. O estoy arriba o estoy abajo. Estoy en el estado o estoy en el otro estado. ¿Cuáles son los estados que podría estar BO? O más B o menos B. Si estoy en más B, tengo un voltaje de referencia positivo. Por lo tanto, ¿qué es lo que va a pasar cuando tengo un voltaje de referencia positivo? Aquí este va a estar en más B, y va a comenzar a cargar el condensador así. Positivo. ¿Hasta qué tensión va a cargar ese condensador? Hasta que la tensión que llega aquí del voltaje del condensador llegue al voltaje de referencia. ¿Cuál es el voltaje de referencia? Más B por R2 partido por R1 más R2. Ese es el voltaje de referencia positivo. Por lo tanto, cuando el condensador llega a tomar esa tensión que está ahí, está en un estado. Pero en el momento que hace la comparación, ¿qué es lo que se produce? Y el que está en más B pasa a menos B. Por lo tanto, el condensador se va a seguir cargando igual, se va a comenzar a descargar el condensador. Por lo tanto, si esto va para el otro lado así, significa que está generando una tensión al revés. Y ese condensador no debiera tener polaridad, debiera ser un condensador sin polaridad. Por lo tanto, se va a cargar a través de R, se va a descargar a través de R. Por eso significa que el ciclo de trabajo, el ciclo de trabajo, esta sería la próxima tensión de referencia. El ciclo de trabajo es un 50% porque se carga el condensador por el mismo lado que se descarga. Por lo tanto, ciclo de trabajo, 50%. Aquí hay una tarea que ustedes hicieron en el laboratorio, creo que todos lo lograron, parece, que era cómo cambiar el ciclo de trabajo de eso. Entonces uno tiene que cargarlo a través de una resistencia, descargarlo a través de otra resistencia. Y se usaban dos diodos, ¿se acuerdan de eso, no? Ya. Bueno, este genera una señal cuadrada en la salida. Y se supone que una señal, entre comillas, triangular en el condensador, pero no es triangular lineal, sino que es una carga exponencial y una descarga exponencial. ¿Ya? La tensión de salida es bien feíta, hacerlo con un amplificador operacional, pero va a depender para qué lo necesiten ustedes. Si ustedes lo necesitan, por ejemplo, para activar un LED que enciende y apaga, perfecto, porque esto está con un nivel alto y un nivel bajo. Pero la forma de onda es cuadrada, no. Es media redondeada en los cálculos. Depende de la aplicación, lo pueden ocupar. Si necesitan algo más preciso, podría ser con el 555 4047. Y hay otros que se llaman timer de alta precisión. Y eso, de la línea XR, se pueden encontrar. Son más caros, sí, pero eso es cuando necesita una buena definición, o sea, que sea muy exacto. ¿Ya? Bueno, este es un circuito que podría funcionar como lo que estábamos hablando y que genere dos estados, un estado alto y un estado bajo. Aquí va a tener que existir de parte de ustedes el manejo del ciclo de trabajo. El ciclo de trabajo, por cierto, tiene una definición. ¿Cómo está definido el ciclo de trabajo? ¿Se acuerdan ustedes o no?
Este de acá le llamábamos nosotros normalmente teón. Y este de acá se llama teof. En total, todo eso que está ahí es un periodo. Y el periodo es igual a teón más teof. La suma de los dos tiempos. Y el ciclo de trabajo está definido como T está definido como el tiempo de encendido dividido por el periodo. Ese es el ciclo de trabajo. El tiempo de encendido es el tiempo que está en estado alto, dividido por el periodo. ¿Ya? Por lo tanto, si el tiempo de encendido es igual al tiempo apagado, el ciclo de trabajo es un 50%. Pero ustedes podrían manejar el tiempo de encendido. Entonces, ustedes podrían hacer funcionar un LED. Y el LED funciona así. Este hace así. Y el otro hace más lento. Significa que el ciclo de trabajo es diferente. Este tiempo on, por ejemplo, podría ser cortito. 1 segundo. 5 segundos. 1 segundo, 5 segundos. Eso significa que son los tiempos diferentes. Aquí estaría encendido un LED y en el otro lado, este de aquí estaría arriba. Por lo tanto, enciendo el otro LED. Tengo Q y tengo Q complemento. ¿Estamos? ¿Cuál es la tarea entonces de hacer? Dibuje un circuito que tenga dos tiempos diferentes. Para encender un LED por 1 segundo y el otro enciende un LED verde por 1 segundo y el otro enciende un LED rojo por 5 segundos. Por lo tanto, el periodo son 6 segundos. Ya, ahí está definido entonces el duty cycle, que es el ciclo de trabajo. Ahí está escrito en inglés, ustedes lo pueden notar, el duty corresponde al ciclo de trabajo. Tiempo de encendido, tiempo de apagado. Bueno, las patas del 555 ya estaban establecidas. La 1 era la tierra, la 2 era el trigger, la 3 la salida, la 4 el reset, el 8 el VCC, el 7 el descarga, tiene el transistor que está entre corta saturación, el 6 era el comparador de 2 tercios, este es el comparador de 1 tercio, y el VCO que es un oscilador controlado por terceros. Ahora, cuando uno habla de oscilador es algo periódico. Y aquí se está generando una señal que es periódica, una señal cuadrada que está arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo, una señal cuadrada. Y ahí puedo manejar el concepto de VCO, oscilador controlado por un voltaje. ¿Sí? Tenemos el mismo circuito delante, la configuración interna, el circuito que vamos a agregarle componentes externos, y ahí se le agregaron componentes externos. Fíjense que miren lo que dice acá. Que la pata 6 y la pata 2, que son los comparadores, están conectados al mismo punto. Por lo tanto, este condensador, ¿qué es lo que va a hacer? Va a comenzar a cargarse. VCC a través del real y revés. Se carga el condensador. Y cuando llega a qué tensión, delante dijimos que teníamos dos comparadores, ¿se acuerdan o no? Sí. Uno que era de 1 tercio VCC, que funcionaba en la bajada, y 2 tercios VCC funcionaba en la salida, en la subida. Por lo tanto, cuando este condensador de aquí se comienza a cargar y la tensión que hay en la pata 6, que 2 tercios de VCC, aquí llega 2 tercios de VCC,
va a suceder? La pata 7 se pone en cortocircuito. Y este condensador, ¿qué es lo que va a hacer? Se va a descargar para acá, así. En el momento que se descargó, este queda habilitado para cargarse de nuevo, se comienza a cargar. Porque este de acá ya no está a tierra, sino que está abierto. Por lo tanto, el condensador se vuelve a cargar de nuevo. El único problema, ¿cuál es? Que se está cargando a través de RA y RB y se está descargando solamente a través de RB. ¿Qué pasa con el ciclo de trabajo ahí? El ciclo de trabajo no puede ser 50%, porque se carga a través de RA más RB y se descarga solamente a través de RB. ¿Cuál es la solución de esto que dice la hoja técnica? Muy simple, ¿cuál es la solución? La solución más simple es colocar una RA mucho más chica que el RB. Por lo tanto, si usted suma RA más RB y solamente RB, ¿qué pasa si RA es mucho menor que RB? Prácticamente son iguales. Y si son iguales, el ciclo de trabajo sería casi un 50%. Matemáticamente a lo mejor van a llegar a 49,99. Pero hace una resistencia más chica que esta acá. Y la otra solución es la que dices tú. Que esa va a ser la tarea, por supuesto. Ustedes tienen que tener por dónde se carga y por dónde se descarga a través de un par de diodos. Colocan adecuadamente un par de diodos y van a cargar y a descargar por el mismo lado. Ustedes saben que un diodo cuando se polariza directo, ¿qué es lo que es cuando se polariza directo el diodo? Es un cortocircuito, es un alambre. Por lo tanto, eso puede inhibir. Si yo coloco una resistencia en paralelo, un diodo en paralelo con el RB y le aplico positiva allá arriba, el diodo se activa y desaparece el RB. Pero podría ponerlo a lo mejor podría ponerlo hacia arriba. Por lo tanto, cuando tengo una tensión más positiva aquí, el diodo se podría activar y desaparece el RB. Entonces, depende cómo voy a colocar ese conjunto de diodos. Ahora, si no se acuerdan cómo hacerlo, buscan en el manual, no en el manual, buscan en San Google y ahí está la solución. Sí, trajo Pai de Lima. Viene recién llegando este gallo. Llévate uno de estos, toma. ¿Ah? No sea tímido. Ya, entonces aquí tenemos una tarea. ¿Qué dice la tarea? Miren. Dibujar un circuito que genere un tono intermitente. Dibuje un circuito que genere un tono intermitente. ¿Cómo lo haría usted? Bien, ¿cómo lo haría usted? Ahora, espere un segundito. ¿Saben qué es lo que significa un tono? Una frecuencia. Una frecuencia, pero una frecuencia audible, porque si le pongo un tono de 50 kHz no lo voy a escuchar. Entonces podría colocar un tono audible. Y ese tono audible podría ser a lo mejor de, no sé, 800 Hz, 1 kHz. Eso lo puedo escuchar. ¿Estamos? Está dentro de lo que yo escucho. Pero a mí no me coloquen más allá de 10 kilos porque no escucho más allá de 10 kilos. Yo creo que ustedes lo van a escuchar, pero yo no. Hasta ahí voy a llegar hasta los 8, con suerte. Bueno, dibujar un circuito que genere un tono intermitente. Primero que nada, generemos el tono. ¿Cómo genera el tono? Generando onda cuadrada. Claro, genera bien, una onda cuadrada de 1 kilo. 1 kilo. Bien, de 1 kilo. Genera la onda cuadrada. Ahora déjela intermitente. Hay que calcular el condensador ahí también, ¿no? No, ahí ya se puso, ya se fue para cualquier lado. Para que se descargue y se descargue. ¿Qué cosa? Intermitente no, pues es una frecuencia. ¿No? Oiga, ustedes tienen, a ver, este circuito está funcionando, ¿no?
Joven, este circuito que está aquí, este circuito que está ahí, está funcionando a 1 kHz. Usted a la salida en VO le puso un condensador y un parlante y lo está escuchando. Pero usted lo quiere hacer intermitente. ¿Qué es lo que va a hacer? Bueno, antes de que diga frecuencia, hay que hacer otra cosa. Ya, yo lo voy a hacer entonces. A ver qué se le ocurre, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con la pata 4, por favor? Ya, y aquí está conectado ahora el reset. Por lo tanto, el circuito está activado. Entonces voy a sacar la pata 4 y lo voy a tirar a la tierra. ¿Qué pasó con el tono? Murió el tono. Lo conecté. Pip, pip, pip. ¿Qué es lo que estoy haciendo con la pata 4? Lo tiro al VCC, lo tiro a tierra. Al VCC, a tierra. ¿Cachan o no? Sí. ¿Seguro? ¿Entendió usted o no? ¿Entendió usted o no? La pata 4 sí o sí maneja el 555. La pata 4 si lo tiene a VCC está activado el 555 en todas sus funciones, monoestable o estable. Está funcionando con la pata 4 a VCC. Pero si la pata 4 la tira a tierra, apaga el VCC. Entonces aquí lo que tendría que colocar es otro 555. El primero está diseñado a 1 kHz para que usted lo escuche. Y el segundo tendría que ser otro 555, pero a una frecuencia más baja. Por eso se pide que ustedes dibujen primero el diagrama de bloque. ¿Y cómo sería el diagrama de bloque? El diagrama de bloque sería súper simple. Este es un circuito estable 1, de baja frecuencia, que mueve a la pata 4 de la estable 2 de una frecuencia audible. Entonces, este de acá, ¿qué es lo que está haciendo? Le está entregando un asunto así. Eso es lo que entrega ese estable 1. Estoy en 0, estoy en 1. Estoy en 0, estoy en 1. Cuando está en el 1, ¿qué es lo que hace este? Suena. Y cuando está en 0, lo apaga. ¿Sí o no? Con un 1 lo enciendo, con un 0 lo apago. Con un 1 lo enciendo. Ahora, por supuesto, que este de aquí no puede ser una estable de alta frecuencia, porque si no va a estar siempre encendido. Entonces este tiene que ser de baja frecuencia, a lo mejor 2 Hz. ¿Se han fijado cuando ustedes encienden los LED? ¿Qué es lo que hacen? ¿Le ponen 1 kHz? ¿O le ponen 3 Hz, 5 Hz, 10 Hz? Porque si no, no alcanza, lo ven siempre encendido. Parpadea tan rápido el LED que lo vería siempre encendido. Aquí pasaría lo mismo. Entonces, este de acá tiene que ser baja frecuencia y ese de aquí el tono audible. Entonces, alimenta la pata 4 y con la pata 4 lo apaga. Punto, se acabó. ¿Alguna duda? ¿El condensador para qué es lo que es, profesor, en el parlante? Para evitar la corriente continua. El condensador bloquea la corriente continua. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Sigamos avanzando. Aquí los quiero ver. Dibujar un circuito que genere un tono ululante. Ya, aquí vamos a ver lo siguiente, mire, escuche. La pata 5 es un oscilador controlado por voltaje. Por lo tanto, si yo le dejo un condensador ahí, este va a funcionar con el diseño propio. El diseño propio tiene que ver con periodo igual a tanto, que dice la hoja técnica para hacer el diseño del estable con el 555. Se considera RA, RB y el valor de C. Y con eso ustedes lo hacen funcionar a una cierta frecuencia, la frecuencia que tienen determinada, no sé, 1 kHz o kHz. Ahí va a funcionar. Pero si usted saca este condensador de la pata 5 y aquí le coloca una tensión continua, usted lo que está haciendo es cambiándole la tensión de referencia. Fíjese que voy aquí voy a ir.
dijimos la pata 5, el BCO. ¿Cuánto vale la pata 5 aquí? 2/3. 2/3 de BCC. ¿Y qué pasa si usted fuerza? Saquemos la cuenta, ya tiene 12 volt. ¿Qué tensión tendríamos acá? 8 y 4, ¿sí o no? 8 y 4. ¿Y qué pasa si aquí usted tenía 8 volt y aquí le pone por fuera ahora una tensión de 3 volt? Tiene 3 volt aquí y acá tendría 1,5, porque tiene dos resistencias iguales. ¿Qué es lo que hizo? Teaser. Le cambió las tensiones de referencia a los comparadores. Y cuando usted le cambia las tensiones de referencia a los comparadores, el compadre en vez de llegar hasta por allá, va a llegar hasta por acá nomás. Po. Y por lo tanto un T1 se cambió. El T2 de descarga también se cambió. Po. Y cuando usted cambia T1 y cambia T2, ¿qué cambia? El periodo. Y si cambia el periodo, ¿qué cambia? La frecuencia. Por lo tanto, yo modifico la pata 5, le coloco un valor continuo, estoy modificando las dos tensiones de referencia. Y por ende cambian los valores de T1 y los valores de T2. Y por ende cambia el periodo y por ende cambia la frecuencia. Eso es lo que hace. Entonces, yo le pido ahora que dibuje un circuito que genere un tono ululante. ¿Cómo hace? ¿Nunca has escuchado una sirena? No, eso no. Pero un tono ululante es una que sube y baja. Pero cuando uno dice que sube y baja, ¿qué es lo que sube la amplitud? El voltaje. ¿El voltaje? La frecuencia va cambiando. La frecuencia es la que va cambiando. Dependía del voltaje. El voltaje. Voltaje. Ya, entonces, ¿cómo hace ese tono ululante? Profe, Un voltaje variable. entonces podríamos, con otro 555, esta vez lo ingresamos a la pata 5, pero pasando por un condensador para que generar la curva de carga del condensador, genere ese como cambio de voltaje y bueno, la descarga también. Y con eso debería ir cambiando la frecuencia, ¿no? ¿Sí? ¿Cacharon todo o no? Mire, se lo voy a dibujar de otra forma. Ustedes tienen un 555 aquí, no puedo rayar aquí, pero lo voy a decir así. Mire, este está funcionando con la pata 5 conectado con un condensador. Punto. Estaba sonando ahí. Sacó el condensador y le puso un volt. ¿Qué es lo que pasó a la salida? Cambiaba una cierta frecuencia. ¿No? Le sacó un volt y le puso 2 volts. Cada vez que va cambiando el voltaje, va cambiando la frecuencia de salida. Y la frecuencia es un tono, que es un tono audible, si es que está en el rango audible. ¿Se entiende, no? Entonces, ¿qué le debiera meter yo aquí por la pata 5? Que es lo que dijo su compañero recién. Para no pasarle tanto rollo con lo que dijo Kersman. Una rampa. Le vamos a meter la señal del generador. ¿Cuál señal? Una señal triangular. ¿Sí o no? ¿Qué es lo que tiene la señal triangular aquí? Miren. Aquí tiene un volt, 2 volt, 3 volt, 4 volt, 5 volt, 6 volt, 7 volt, 8 volt, 9 volt. ¿Sí o no? En el tiempo. ¿Sí o no? Sí. Por lo tanto, cada vez que usted va en el tiempo le está colocando un voltaje diferente, la frecuencia de salida es diferente. Ahora, ¿funcionará con una señal senoidal? También funciona con una señal senoidal. ¿Por qué? Porque la señal senoidal, mire, 1 volt, 2 volt, 3 volt, 4 volt, 5 volt, también va a funcionar. Entonces, cada vez que usted le agrega una tensión diferente a la pata 5, está cambiando la frecuencia de salida. Por eso se llama oscilador controlado por voltaje. Cambia el voltaje, cambia la frecuencia. Profesor, ahí en este caso, por ejemplo, con esa configuración, yo tengo un tono con el fijo. Y si yo en la pata 5 igualo al voltaje BCC, llego a ese tono, ¿verdad? Al tono fijo inicial. A ver, si usted le coloca, usted aquí lo alimenta con 12 y aquí le pone 12, va a tener una cierta frecuencia. ¿Pero va a ser la misma que si No. la del condensador o no? ¿Con el condensador? ¿No? ¿Distinta? No, son diferentes. Ah, ya. Son diferentes. Y si yo realimento a la pata 5, pero la salida
ahí el DC en el condensador, que va subiendo y bajando también. No sé internamente qué es lo que pasa. Pero aquí conviene colocarle una señal externa. Profesor, cuando, ¿qué fue lo que dijo de la pata 5? Si quedaba en el aire, ¿qué pasaba? Se puede meter ruido. Se metía ruido. Se produce una inducción Mm. y acá se mete ruido. ¿Qué va a pasar con la frecuencia de salida? Va a variar. Por eso no conviene dejar la pata al aire en la pata 5. Entonces, ¿cuál sería el diagrama de bloque? El diagrama de bloque de eso sería por aquí una estable que sea a una frecuencia audible, porque si no, no lo va a escuchar. Y ese estaría alimentándose por la pata 5 aquí. Por una señal triangular o una señal senoidal, podría ser. Y con eso usted modifica la frecuencia salida. ¿Cuál podría ser una pregunta de prueba? Pero, a ver, póngase con una buena imaginación. ¿Le pongo una pregunta difícil o no? Bueno, esa es la pongo en la prueba. Dejémosla para la prueba la más difícil entonces. Bueno, ¿al tiro o más rato? Ya, yo le doy este mismo circuito, se lo doy diseñado y le digo calcule la frecuencia de operación. Esa es la pregunta A. Y la pregunta B, le saco este condensador de acá, el mismo circuito, le saco este condensador y le coloco una tensión. Y le digo yo, calcule la nueva frecuencia de operación. ¿Cuál condensador sacas de la pata 5? Sí, pues. Ese es el que modifica la frecuencia de salida, ¿sí o no? Pero ahí entraríamos en las ligas mayores, ¿sí? Porque ahí tendrías que trabajar con la ecuación de carga y descarga del condensador. Para sacar el T1 y para sacar el T2. Y sacando el T1 y el T2 puedo calcular T y puedo calcular la frecuencia, la nueva frecuencia. Ya, sigamos. Bueno, para el 555, esto que está acá está en la hoja técnica. Siempre le indica cómo calcular. Fíjese que el periodo dice que es la sumatoria de los dos tiempos, el tiempo encendido y el tiempo apagado, y es 0,693 veces RA más 2 veces RB por C. Fíjese que el valor de RB, si es bastante mayor que el valor de RA, entonces queda la ecuación de diseño bastante más simple. Periodo 1,38 RB por C. RA desaparece porque es más chico. O sea, a lo mejor si RB valía 10 kilos o RA valía 1 kilo, RB le pongo 10 kilos y me va a quedar ese término 20.000 en comparación de 1.000, el valor de RA desaparece. Si le pone 1 es a 10, el valor de RA 10 veces más chico que RB, el RA tiende a desaparecer. Y funciona solamente con RB, entonces la ecuación se transforma en 1,38 RB por C. Ese para el 555. ¿Alguna pregunta? Bueno, esto ya se lo estaba diciendo antes. Dice, explique por qué al variar el voltaje del control del pin 5 cambiará la frecuencia. ¿Cuál es la respuesta de eso? ¿Usted lo dejó anotado? ¿Ve ahí en el cuaderno? ¿No lo anotó? Pucha. Todo el resto del curso lo anotó y usted fue el único que no lo anotó.
¿Cuál es la razón? ¿Qué es la pregunta? Y si ponía el 5, si ponía el voltaje en el 5. Estoy pidiendo yo que me explique por qué al variar el voltaje del pin 5 se cambia la frecuencia. Porque varía los comparadores. Varía el voltaje de referencia de cada comparador. El voltaje de referencia de cada comparador. Si basta con que ustedes miren ese circuito. Aquí tiene un voltaje de referencia 2/3 de VCC, acá 1/3 de VCC. Pero en el momento que usted le agrega aquí un valor de voltaje, el 2/3 de VCC, chao, se fue. El 1/3 de VCC, chao. Usted forzó esta tensión, aquí haya cualquier cosa aquí. Estaba inventando con 12, ahora acá le puso 8. No, le puso 6. Si quiere 6, acá tiene 3. Le cambió las reglas. Cambió el voltaje de referencia. Eso es lo que se está preguntando. ¿Por qué se cambia la frecuencia? Profesor, un ejemplo práctico de esto, ¿cuál sería? Manejar la frecuencia. Mire, a ver. ¿Cómo le cambiaría usted la frecuencia a ese circuito que está ahí? Modificando el... ¿R o C? Claro. El RB o el C usted cambia y varía la frecuencia. Pero también lo podría hacerlo de esta forma. RA y RB quedan iguales, tal como están. Y lo que hace usted es colocar aquí un voltaje de control y modifica esa tensión de control. Y con eso está variando la frecuencia de salida. Por eso se llama oscilador controlado por voltaje. Varía el voltaje, varía la frecuencia de salida. Déjenlo anotado, por favor. El pin 5 es un oscilador controlado por voltaje. Le ponen un voltaje continuo y obtienen una variación de la frecuencia de salida. ¿Y cómo logramos el tono intermitente entonces? Con la pata 4 manejábamos la pata de reset, con eso apagábamos el oscilador. La pregunta 2 es pelúa, pero se puede hacer. Encuentre la ecuación de frecuencia. Cuando yo tiene la ecuación de frecuencia, lógicamente va a quedar en función del voltaje control. Porque va a depender de un voltaje, la frecuencia de salida. No creo que alcancen a hacer eso ustedes. Ya, este estable con amplificador operacional, el que vimos recién, que se llamaba, eso que está ahí, un oscilador de relajación, se llaman estos. Se puede hacer con un oscilador senoidal, se pasa por un comparador y genera una onda cuadrada, sí o sí. O se hace lo siguiente, un circuito integrador que genere una rampa, lo hace pasar por un comparador que tiene un voltaje de referencia. Cuando llega al voltaje de referencia, la salida cambia de estado. Pero cuando cambia de estado, el integrador recibe la información. ¿Y qué es lo que hace? En vez de cargarse, comienza a descargarse. En ese momento compara con la tensión de referencia, vuelve a cambiar de estado y se vuelve a producir el ciclo igual. Eso que está ahí es esto mismo que tenemos dibujado acá. Un integrador y un comparador. El amplificador operacional con este voltaje de referencia se transforma en un comparador. Y la malla RC es el circuito integrador. El circuito integrador, cuando ustedes le aplican un escalón, ¿qué es lo que hace? Se comienza a cargar. Y cuando el escalón va para el otro lado, se comienza a descargar. Entonces está generando una rampa que no es lineal, es exponencial. En todo caso ahí está dibujada de forma lineal. Salvo que ese integrador sea un integrador lineal. ¿No vimos integradores? No, lo vamos a ver a continuación, más adelantito. Los integradores lineales son bastante simples hacerlo. Tiene un concepto así. Bueno, ahí está el dibujo de lo que hablábamos recién. La pata 5 le pusimos una onda triangular, mire. ¿Qué es lo que hizo? Por cada punto que pase, cualquiera de ellos son diferentes valores de voltaje. Por lo tanto, son diferentes valores de frecuencia. Diferentes T1, diferentes T2. Y por lo tanto, para cada T1 y cada T2 tengo un rango de frecuencia, no un rango, un tono bien definido. Por eso, cuando yo voy aumentando, voy disminuyendo, aquí tengo diferentes tonos. Son diferentes.
Y eso se hace entonces colocando una señal de este estilo, o puede ser esta señal una señal senoidal. Si es senoidal va a funcionar similar. Ya lo estamos colocando, ya empezamos. Tarea, vamos. Tienen 1 minuto para hacer la tarea. Si quieren le sacan una foto, para que no se les canse la mano de tanto escribir. A pesar de que está en la diapositiva. Ya, ¿quién me da la respuesta al 1? Que es el único que vamos a hacer, pero el resto lo hacen ustedes. ¿Cómo lo harían? Esto cayó en la prueba, número 2. Vamos. Imaginación, echemos a andar la imaginación aquí. No hablemos, por favor, de circuitos, hablemos de bloque. Y el bloque es una idea para mí solamente. Solamente una idea. Entonces, cuando uno dice un tono de 2 kHz, ¿quién me da un tono de 2 kHz? Un circuito estable o un generador de onda cuadrada en el fondo. ¿Vamos? Entonces aquí vamos a colocar una estable de 2 kHz. Listo. ¿Con qué lo hizo? Él lo hizo con un 555 y él lo hizo con un 4047. Listo, está listo la estable. ¿Qué más? ¿Qué cosa de No, Pero dice que siendo un tono de 2 kilos durante 1 minuto. Ahí colocamos otro Un mono estable. a la pata 4. Oiga, siempre cuando dibujen los diagramas del bloque, por favor, primero escriban. Y después lo encierran. Porque normalmente hacen el cuadrado, después se les sale para afuera la palabra. Entonces, este es un mono estable que dura. ¿Cuánto dura el mono estable? 1 minuto. Mentira. ¿Cuánto dura el mono estable? ¿Alguien lo dijo por allá? Todas las constantes de tiempo funcionan en segundos, no en minutos. 60 segundos. Ya, este mono estable, ¿qué va a pasar con él? Va a enviar a la pata 4 para que desconecte. Este entra a la pata 4 de él, pero aquí habría que especificar que es un 555. ¿Sí o no? Sí. Ya, pero ¿qué más dice del mono estable? que tiene que ser constante. Dice que cuando la entrada cae a 0 volt. ¿Sí o no? Yo lo veo clarito que dice eso ahí. Pues entonces aquí yo le pongo la pata 2, le pongo una resistencia, le pongo ahí un pulsador. PCC. Dice cuando la entrada cae a 0 volt. Aquí, ¿qué pasa cuando yo aplico el pulsador, muevo el pulsador?
La pata 2 cae a 0, ¿no? Cae a 0. Por lo tanto, esto lo que yo estoy haciendo es aplicarle un canto de bajada. Y justamente el 555, todos anotaron que en la acción monestable, todos anotaron que se activa con la pata 2 con canto de bajada. Me imagino que lo escribió él con rojo, pero se sacó hasta sangre ahí de la mano para escribirlo con rojo. Y después cuando llegan al laboratorio, que no lo anoté. Anótenlo ahora porque si no después se le olvida en el laboratorio. Se activa con canto de bajada. Por lo tanto, en el momento que yo lo tengo el interruptor abierto, el DCC está presente en la pata 2. En el momento que yo pulso aquí abajo, la pata 2 se va a tierra. Canto de bajada, se activó el monestable. ¿Qué es lo que hizo el monestable? Generó una función que es de este estilo, tiempo monestable. ¿Cuánto duraba ese tiempo? 60 segundos. Por lo tanto, durante 60 segundos la pata 4 va a quedar en 1 lógico. ¿Qué va a pasar con el 555? Va a funcionar a 2 kHz durante 60 segundos y se va a apagar solo. ¿Estamos? ¿Se entendió o no? Entonces va a hacer lo mismo usted, pero en vez de que hacer un tono de 2 kHz, me va a dejar durante 60 segundos parpadeando un LED así. Y después se va a apagar solo. No me dibujen circuitos, dibújenme la idea. Esta idea solamente, ¿no es cierto? Porque este monestable usted lo hizo con el 4047, él lo hizo con el 555. El de allá lo hizo con amplificador operacional. No interesa con qué lo hizo en el fondo lo que estoy diciéndole, interesa la idea. Que ese monestable mueve el circuito estable. Ahora, si yo no quiero escuchar un sonido, sino que yo quiero escuchar quiero ver un parpadeo, ¿cambia la figura de esto que está aquí? Este de aquí va a dejarlo funcionando los destellos de un LED 60 segundos. Eso es lo que dice. Pero este, en vez de estar a 2 kHz, ¿a qué frecuencia debería estar? A una frecuencia que se pueda ver. 2 kHz el LED se ve encendido. Siempre encendido. Pero si usted le pone 2 Hz, 3 Hz, ahí se va a ver el LED así. ¿Sí o no? Entonces, el circuito que le estaba pidiendo era el mismo. Exactamente el mismo. Lo único que cambiaba este estable, en vez de ser 2 kilos, le pone 5 Hz, le pone un LED a la salida y va a funcionar parpadeando. También déjenlo anotado, ya le estoy dando 2, pero la otra la hacen ustedes. Ese está bueno el segundo, que genere 2 tonos. ¿Cómo van a generar 2 tonos? Bien. Si varía el BR, cambia el ancho de la señal de salida, varía el canto de subida y el de bajada. Esto lo habíamos visto cuando vimos los comparadores. Habíamos detectado el cruce por cero, cambiando la tensión de referencia solamente. Cambiamos la tensión de referencia y aquí el pulsito que daba la salida era bien angosto y mientras más abajo la tensión de referencia. Voy subiendo la tensión de referencia y va quedando más ancho el pulso de salida. Y si estoy más arriba, el pulso es más ancho todavía. El único drama de este circuito que está aquí, ¿cuál es? Que se están moviendo los dos cantos, el de subida y el de bajada, los dos. ¿Cuál es la pregunta de la prueba entonces? Claro, ¿cómo muevo solamente o el canto subida o solamente el canto bajada? ¿Lo dejó anotado, no? Bueno, que lo haya hecho anotado. Página 23, solamente que se controle o el canto subida o el canto bajada. Aquí se están moviendo los dos cantos. Ahí dice, varía el canto de subida y el de bajada. Tarea, solamente lograr que se mueva o el canto subida o el canto bajada, pero no los dos. O uno o el otro. Fácil. Bueno. ¿Cómo lo haría?
¿Qué pasa si un comparador, una idea, qué pasa si a un comparador, tenemos un comparador aquí? El comparador normalmente tiene un voltaje de referencia, ¿no es cierto? Y tiene una entrada. ¿Qué pasa si al comparador uno le mete una señal así? Cuando llegue al voltaje de referencia, la salida va a ser un cambio de estado. Por ejemplo, si está en 0 va a cambiar a 1, ¿sí o no? Sí. Sí. Pero ¿qué pasa si en vez de ser así, es para el otro lado? Va a comenzar al revés. O sea, desconectar Está modificando una o la otra. la condición. ¿Qué pasa si la señal es así, por ejemplo? Y después, a lo mejor es así. ¿Qué pasa ahí? Miren. ¿Cuánto cambia este? Ahí cambia, la salida. ¿Y a dónde cambia de nuevo? Ahí. Pero este de acá se debiera apagar ahí, porque este debiera durar hasta aquí. ¿Cuándo se enciende de nuevo? Ahí, justo en el nivel de referencia. ¿Cuándo se apaga de nuevo? Cuando pasa por ahí. ¿Cuál se está modificando cuando yo varío el nivel de referencia?